Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están todos? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Hapurín Samea, ya terminamos de celebrar la fiesta de Purim, que es la fiesta de la redención y la salvación del pueblo judío y de las naciones, así como nos relata la historia de la reina Esther. Y pues ya el jueves pasado empezó la fiesta de Purim y todos estos días estuvimos hasta el sábado de Shabbat, estuvimos celebrando la fiesta. Hoy es marzo 16 del 2025 y aquí le traigo una pequeña reflexión. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y para su hogar. Pero antes de entrar a la reflexión, voy a recitar una oración que está en el Sidur. Que para los herejes y para los delatores no haya esperanza, y que todos los pecadores protervos perezcan en un instante. Que todos tus enemigos y todo lo que te odian sean prontamente exterminados, y que prontamente estirpes, quiebres, extermines y sometas el reinado del mal. Bendito eres tú, eterno, que quiebra a los enemigos y sometes a los pecadores, elevosos herejes. Dios es bueno y para siempre su misericordia. No hay nadie como Él. Él es maravilloso y Él es digno. Otorga paz y benevolencia, bendición, vida, gracia, bondad, rectitud y misericordia a nosotros y a todo tu pueblo y Israel. Bendícenos a todo, Padre nuestro, como a uno solo, con la luz de tu rostro, pues con la luz de tu rostro nos has otorgado, oh eterno Dios nuestro, la Torá y la vida, el amor y la bondad, la rectitud y la misericordia, la bendición y la paz. Y que sea bueno a tus ojos bendecirnos y bendecir a todo tu pueblo y Israel, con abundante vigor y con paz. Amén. Hoy vengo a traerles una corta reflexión de la revolución abrahámica. Recuerde que aquí yo comparto de lo poquitico que he aprendido con mis experiencias y son temas que uno puede aprender mucho y que hay mucho que aprender. Pero por el tiempo yo hago una recopilación de lo que he aprendido y me educo en la página judía, donde están la historia verdadera como sucedieron en el transcurso de la historia bíblica. Entonces hoy le voy a traer la revolución abrahámica. ¿Cómo fue que empezó la revolución abrahámica? Parte de este estudio que yo voy a compartir es del gran sabio judío Baal Shem Tov. Y los otros que he buscado de la recopilación de la página judía, de los sabios de Israel de la antigüedad. Entonces, la tradición judía enseña que Dios creó 974 generaciones antes de crear a Adán. Según la fuente rabínica, el Talmud alude a esta idea. Voy a volver a repetir lo que acabo de decir, porque es muy interesante y muy importante para que podamos entender más de ahí en adelante lo que yo vaya compartiendo. La tradición judía enseña que Dios creó 974 generaciones antes de crear a Adán.
según la fuente rabínica y el Talmud alude esta idea. Otra fuente explícita dice: Dios dijo a Israel: Hijo mío, yo soy quien se sentó durante 974 generaciones antes de que el mundo fuera creado. Dios dice: yo creé 1000 generaciones, y lo cual de ellas fueron borradas 974 generaciones. ¿Por qué Dios borró 974 generaciones? Porque el Salmo 105:8 dice: has recordado para siempre su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. O sea, Dios hizo una promesa por 1000 generaciones. ¿Cuál es esa promesa? La Torá. Antes de que Dios entregara la Torá a Moisés, ya la Torá existía durante 1000 generaciones. Dicen los estudiosos que en las 1000 generaciones antes de Adán era una generación corrupta, malvada, practicaba religiones con un gran número de dioses paganos, los cuales existían la magia, los hechizos y los rituales abundaban en las religiones paganas. Estamos hablando de las 1000 generaciones que Dios creó antes de crear a Adán. Seguimos, esto está bueno. La Torá vivió 26 generaciones después de Adán. O sea, que la Torá fue entregada a Moisés 26 generaciones después de Adán. 1000 menos 26 es igual a 974, que es el total de la generación que Dios borró, o sea, que la eliminó. Las 974 generaciones antes de Adán tenía un desarrollo de toda la capacidad física y mentales que se posee el ser humano en la actualidad. El ser humano evolucionó del polvo de la tierra, como dice Génesis 2:7, pero todavía el ser humano carecía del alma divina. Voy a hacer un paréntesis aquí. O sea, las 974 generaciones que Dios había creado antes de Adán, ¿verdad?, era una generación que tenía la capacidad física y mentales, pero no carecía de alma divina, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces, Dios creó a Adán, el primer ser humano, con un alma viviente. Al ver Dios que había creado 1000 generaciones antes de Adán, y veía la maldad y la perversidad que abundaba y la idolatría que abundaban en esas 1000 generaciones, y el ser humano de esas 1000 generaciones tenía la capacidad física y mental, pero no tenía el alma divina. Como dice Génesis 2:7, dice el relato de la Torá que Adán fue creado en Rosh Hashanah, que era el sexto día. Génesis 2:7 dice: y formó el eterno Dios a la persona del polvo de la tierra, e insufló en su nariz aliento de vida. Entonces fue la persona un alma viviente. El aliento que Dios insufló en Adán es lo que se conoce el alma. El alma del ser humano.
El aliento es conocido como el alma. Desde entonces la civilización humana empezó a tener capacidad de conocer a Dios como creador. La creación espiritual comenzó con Adán y Eva. Voy a volver a repetir este último porque esto está bien interesante. El aliento es lo que conocemos como el alma, ¿verdad? Desde entonces la civilización humana empezó a tener la capacidad de reconocer a Dios como creador. La creación espiritual comenzó con Adán y Eva. No comenzó en las primeras 1000 generaciones que Dios creó. Porque vemos en los relatos, en lo poquitico que estoy compartiendo, que en la 1000 generación que Dios había creado antes de Adán, esa generación era una generación que no tenía alma. Era una generación que tenía la capacidad física y mental, pero no tenía alma. O sea, en esa 1000 generación, ellos no podían buscar lo espiritual, lo espiritual, porque no tenían el alma. ¿Qué es lo que nos lleva a conectarnos con el Eterno? Es nuestra alma que se conecta con Dios cuando nosotros decidimos buscar de Dios y tener una relación con Dios. Nuestra alma se conecta con el Creador. Y nuestra alma, como dice Génesis, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. O sea, cuando dice imagen y semejanza, dicen los estudiosos que se está refiriendo al alma divina. O sea, todo ser humano tiene un alma divina. Pero la 1000 generación que Dios había creado antes no tenían alma. Seguimos. Esto es un pequeño trasfondo de lo que ocurrió antes de la creación de Adán. Y antes, lo que ocurrió antes de la revolución abrahámica. Seguimos. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un profeta, líder y un patriarca bíblico que reconoció el judaísmo, el patriarca bíblico que se reconoce en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. El nombre de Abraham significa padre de muchas civilizaciones o de muchas civilizaciones. ¿Cuántas civilizaciones son? Según los estudiosos son 4 civilizaciones. ¿Y cuáles son esas 4 civilizaciones? A través del hijo de Isaac, que Sara tuvo, hay una civilización. A través de Jacob hay otra civilización. Que Jacob viene siendo Israel. So, tenemos la civilización número 1, que es la de Isaac, que es el hijo de Sara, como lo relata la Biblia. Tenemos a través de Jacob, que viene siendo Israel. A través de Ismael viene el hijo de la egipcia Agar, y de ahí sale el Islam. Ahí va tres civilizaciones. Y a través de Esaú, que sale la civilización cristiana del occidente de la civilización occidental. O sea, ahí está la 4 civilización. Está Isaac, Jacob, Ismael y Esaú. Ahí están las 4 civilizaciones que están en la Torá, como lo relata las historias de la Torá. En otro video anterior yo había compartido un poquito del trasfondo de Abraham. Lo pueden buscar ahí en mi playlist que tengo de YouTube, o puede buscarlo en la página judía y puede educarse de donde usted quiera
para que pueda expandir su conocimiento y expandir de lo que le estoy compartiendo hoy. Entonces, pero voy a compartir un poquito otra vez el trasfondo un poquito de Abraham para que podamos entender y este video me quede completo con lo que quiero compartir. Recordemos que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que en la actualidad es Irak, con su padre Taré y su familia. Y Abraham, yo había compartido que Abraham así ayudaba a su papá a hacer ídolos paganos. Y su papá Taré vendía los ídolos a la gente que venía. Y Taré tenía un nombre prestigioso delante de la sociedad. Era una persona importante. Y toda la gente de todo el mundo iba donde él para que le hicieran sus ídolos, su estatua. Entonces Abraham trabajaba con su papá ayudándolos a hacer ídolos. Y su papá lo vendía. Entonces, un día, el patriarca Abraham empieza a hacer preguntas y a cuestionarse y a cuestionar si verdaderamente los ídolos, los dioses paganos, verdaderamente era lo que decía la gente. Y como él vendía los ídolos, ayudaba a su papá a vender los ídolos, pues él le hablaba a la gente y le decía a la gente que no depositara su confianza en esos ídolos. Y así sucesivamente. Pero cuando Abraham empieza a cuestionarse, a racionar él mismo, él se dio cuenta que adorar ídolos paganos era inútil y que verdaderamente los ídolos paganos no eran el Dios universal, el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, en su propio cuestionamiento, llega a la conclusión de que solo existía un Dios, así como dice Deuteronomio. En su búsqueda, empieza Abraham a querer conocer al Creador. Tiene un encuentro con Hashem. Hashem es el nombre hebreo que los judíos usan para referirse a Dios. Hashem significa el nombre. ¿Por qué ellos usan Hashem? Porque el Creador es infinito y no hay un nombre que podamos solamente identificar a Dios, porque Dios es infinito. Entonces, Hashem, el Dios de la creación, el Dios de los hebreos, desde entonces empieza la revolución abrahámica. El convenio que Dios hizo con Abraham, y luego Abraham empieza a enseñar sobre el monoteísmo. ¿Qué significa el monoteísmo? Significa creencia en un solo Dios. El monoteísmo significa creencia en un solo Dios. No en Trinidad, no. La Trinidad lo usa los dioses paganos. Luego Abraham empieza a enseñar la sabiduría del libro Sefer Yesirá, que es el libro de la formación. Dicen los estudiosos que ese libro lo escribió Abraham. El Sefer Yesirá, que es el libro de la formación. O sea, la formación de la creación. Y así fue que la idolatría fue cayendo delante de los ojos de la humanidad. Y poco a poco Abraham fue destruyendo los ídolos. Según Abraham iba enseñando de las enseñanzas del Sefer Yesirá,
que es la formación de la creación, entonces la gente iba entendiendo que solo existía un Dios. Estamos hablando de esa generación cuando empezó la revolución abrahámica, porque sabemos que había 1000 generaciones antes de que Dios creara a Adán. Y esa generación no adoraba, tenía sus ídolos paganos, no adoraban a Dios. Entonces, cuando Abraham empieza a cuestionarse y a llegar a la conclusión que adorar ídolos paganos no lo iba a llevar a ningún lado y que solo existía un solo Dios, pues entonces empieza la revolución abrahámica. Entonces Dios hace un convenio con Abraham, pero no solamente lo hizo con el patriarca Abraham, sino lo hizo a nivel universal, o sea, con todas las naciones. Entonces, poco a poco, Abraham fue enseñando del libro del Sefer Yetzirah, en lo cual la principal fuente de la Kabbalah y el esoterismo judío junto con el Zohar. O sea, la Kabbalah y el esoterismo judío junto con el Zohar sale del Sefer Yetzirah. O sea, de ahí es que ellos se basan en extraer todas las enseñanzas que hoy en día podemos estudiar. Aquellos que les gustan estudiar la Kabbalah y el esoterismo judío. Y está junto con el Zohar. Voy a dar unos datos importantes aquí para que lo tengamos en cuenta. El judaísmo tiene aproximadamente 4000 años de antigüedad. El Islam tiene 1300 años de antigüedad. El cristianismo tiene 2000 años de antigüedad. Ahí empiecen ustedes a buscar, con estos datos que le acabo de dar, a unir, como decimos nosotros, los dots, los punticos. El judaísmo tiene 4000 años de antigüedad. Y el Islam tiene 1300 años de antigüedad. Y el cristianismo tiene 2000 años de antigüedad. Ahí le dejo con esta información. Dice la historia judía que los dioses paganos que existían en las 1000 generaciones antes que Adán fuera creado eran dioses que poseían cuerpos, escuche esto, de forma humana, y nacen, mueren y tienen deseos y pasiones y luchan contra otros dioses y conspiraban y hacían guerra entre sí mismos. Y los dioses paganos no regalaban nada al ser humano. Abraham había aprendido que los dioses paganos no daban nada sin tener algo en retorno. Por eso, cuando el Eterno le dice a Abraham, entrégame a tu único Isaac, dice los estudiosos, que a Abraham se le hizo fácil entregar a su único hijo, a su Isaac. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a hacer el pacto con Abraham, el Eterno no le pidió nada a Abraham. Fue ya después que Sara dio a luz, que dio a luz a Isaac. Entonces Abraham en su mente se preguntaba ¿qué Dios es el que yo le sirvo? Qué lindo. Que él no me pide nada a cambio. Mientras que los dioses paganos sí exigen que uno le dé algo a cambio. Porque ellos no dan nada porque sí. Qué lindo. Entonces, ¿cómo Abraham llegó a esa conclusión él solo y con su comunicación con el Eterno? Qué linda. Seguimos. ¿En qué momento empieza la revolución abrahámica? En el momento que Dios le dice a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Dice Hashem, vete de tu tierra, de tu familia
y de la casa paterna a la tierra que te señalaré. Este es el primer pacto que Dios hace con Abraham. La revolución abrahámica es la bendición de todas las naciones y familias de la tierra. El segundo pacto que Hashem hace con Abraham y su descendencia se encuentra en Génesis 22, versículos del 17 al 18. El tercer pacto que Hashem hace con Abraham se encuentra en Génesis, capítulo 18, versículo 18 al 19. Yo le estoy dando la cita bíblica para que usted en su casa, cuando escuche el video, vaya y abra su Biblia, cual sea la Biblia, si tiene la Torah o tiene la Biblia, vaya y lea los versículos bíblicos que le estoy dando para que verifique, colabore con lo que yo estoy compartiendo aquí. El cuarto pacto de Hashem con Abraham se encuentra en Génesis 26, versículos del 3 al 5. El quinto pacto de Hashem con Abraham se encuentra en Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 18. El sexto pacto de Hashem con Abraham se encuentra en Génesis, capítulo 32, versículos del 23 al 30. El séptimo pacto de Hashem con Abraham se encuentra en Génesis 35, del versículo del 9 al 12. Yo le comparto aquí lo que he aprendido y le pido al Eterno en mis oraciones que se despierte esa hambre de querer conocer al Creador del universo sin restricción. Porque a Dios se le conoce con libertad, a Dios se le busca con libertad. No con un yugo de decirle a las personas, esto puede estudiar, esto no puede estudiar. Allí puede ir, aquí no puede ir. O esto es del diablo, o esto no es del diablo. No. A Dios se le busca con libertad, se le conoce con libertad. A Dios no se le busca con restricción. Porque si lo busca con restricción, no se te va a abrir el árbitro espiritual para que pueda profundizar. Entonces, yo le comparto de lo poquitico que le comparto, que yo sé, lo que me he educado, para que ustedes puedan educarse también. No se lleve de lo que dice un líder religioso que está ahí al frente. No, edúquese, busque. Si el líder dijo una cosa, yo voy a verificar desde el original si realmente es verdad. Porque la Biblia en el cristianismo ha sido muy manipulada. Y han sacado los versículos y la palabra del Eterno del contexto. O cuando tú buscas desde el original, desde la Torah, tú te das cuenta de muchas cosas y verdaderamente cómo ocurrieron las cosas. Así que le comparto aquí para eso, para que su conocimiento sea expandido y pueda buscar al Rey del Universo con plenitud, sin ninguna restricción. Entonces, los versículos bíblicos que le acabo de dar es donde se encuentra la revolución, donde empieza la revolución abrahámica con Dios con Abraham. O sea, Dios le dice el Eterno le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, ese es el primer pacto. Y ahí empieza la revolución abrahámica, no solamente para la descendencia de Abraham, sino para toda la descendencia de la humanidad, de la tierra. Así que si las personas creen todavía que el antiguo pacto está abolido, pues yo no sé qué decirle. Porque el antiguo pacto no está abolido.
El antiguo pacto se necesita para poder entender el resto de la Torá y de la Tanaj. Y el antiguo pacto es donde sale la salvación y la redención, no solamente para el pueblo judío, sino también para la tierra, para la humanidad, para todo ser humano. Así que quédese con eso para que lo tenga pendiente. Dios no solo hace un pacto con Abraham y su descendencia, sino que también Dios hace un pacto con Abraham a nivel universal, de donde todas las naciones de la tierra es incluida. O sea, que la revolución abrahámica es la bendición de todas las naciones y familias de la tierra, como dice Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Solo le dejo esto por aquí, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes y para sus hogares, y que podamos educarnos, podamos tener un poco de conocimiento y de poder entender que no solamente nos podemos llevar por lo que diga un líder religioso. ¿Cuántos líderes yo no conozco que se paran en un altar a decir, a recitar unos versículos bíblicos y viven una vida llena de desorden? Mucho, yo conozco. Recuérdese que los años que yo tuve en el cristianismo no fue en vano. El cristianismo para mí fue una escuela de aprendizaje, de aprender. ¿Y qué aprendí? Las cosas incorrectas que se enseñan allí. Porque ciertamente se enseña la palabra del Eterno, la distorsionan para conveniencia de ellos. No se deje llevar por un líder religioso lo que digas ahí. Anhele, profundice en buscar de Dios y en querer saber la verdad. ¿Usted quiere saber la verdad? Métase con Dios. Busque del Eterno. Y que sea usted, su conocimiento y su razonamiento, pudiendo entender lo que dice la Torá y la Biblia. Así que le dejo esto por aquí. Recuérdese que la revolución abrahámica no solamente fue para el pueblo judío, también es universal para toda la tierra, la familia de la tierra. ¿Quiénes son esos? Usted y yo, que no somos judíos. Así que cuando alguien le venga a decirle a usted que la Torá está abolida, corra de ahí, porque la Torá no está abolida. El antiguo pacto y la Tanaj no están abolidos. Que la paz del Creador esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Amén. Hasta luego. Bye bye.